Hola, muy buenos días. Yo creo que la mayoría me conocéis, soy Joaquín Barberá, presidente de la Federación Plena Inclusión Región de Murcia. Quiero en primer lugar agradecer a todos los que estáis conectados en este momento pues el interés por este seminario. También ampliaremos el agradecimiento pues a aquellas personas que estando muy interesadas en el tema no se pueden conectar en este momento y están aguardando pues ver la grabación de este seminario o incluso accediendo a nuestra página web para enterarse del contenido del seminario de hoy. Mi intervención va a ser muy corta. Aquí lo importante es lo que se va a hablar después de mi intervención, pero sí que me vais a permitir que diga, como ya dije en los laureles, que la verdad es que hay actos importantes que dejan huella. Como vamos a hablar de temas jurídicos, pues yo posiblemente os hable de dos leyes importantes que han influido en todas las personas en general, en las personas de la comunidad de la región de Murcia en particular, en las personas con discapacidad en general y también, como no, en las personas con discapacidad intelectual de la región de Murcia. En el año 1982, pues una de las cosas que ocurrió fue que se promulgó el Estatuto de Autonomía de la región de Murcia, hace 40 años exactamente. Yo creo que es un hito importante y a partir de ahí la comunidad nuestra fue asumiendo competencias, entre ellas, hoy, como sabemos, la mayoría de las competencias de los asuntos de discapacidad residen en nuestra comunidad autónoma. No fue menos importante, o al menos yo lo tengo considerado al mismo nivel, lo que es la LISMI, que es la abreviatura de la Ley de Integración Social del Minusválido. Minusválido no es peyorativo, era el término que se usaba en esa época. Esta ley yo creo que era el principio para desarrollar el artículo 49 de la Constitución. El artículo 49 de la Constitución decía muy escuetamente que los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestará la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a los ciudadanos. Como veréis, es una referencia escueta que por primera vez en 1982 esta LISMI empieza a desarrollar. Yo creo que ha sido base para lo que actualmente se entiende para las personas con discapacidad. Yo pienso que es una ley histórica, aunque ahora mismo no está en vigor, ¿no? Han pasado 40 años. Y otro asunto que pasó hace 40 años que yo considero también muy importante para las personas con discapacidad intelectual, al menos de la región de Murcia, es que se creó nuestra federación. La Federación Plena Inclusión va a cumplir 40 años. Para celebrar este aniversario se había programado pues, este ciclo de seminarios. Hoy concretamente es el último y precisamente de una ley muy importante en que prácticamente cambia todo lo que muchos teníamos concebido hasta ahora, pues de asuntos tan importantes como prórroga de patria potestad, como tutela, en fin, una serie de cosas que ahora se desgranarán en este seminario. Y para ello, pues el ponente, la persona que va a aclararos las ideas, los cambios, pues es don Rafael Piñana Conesa. Don Rafael Piñana Conesa, os puedo asegurar que es un verdadero erudito en la materia. Es el asesor jurídico de nuestra federación y todo, supongo que, bueno, a muchos de vosotros os habrá atendido, a los familiares de muchas de las personas también, os habrá aclarado muchas dudas y yo hoy
como quiero ser muy breve, voy a destacar una parte que yo creo que es muy importante. Cada uno que alguna vez hemos tenido algún asunto jurídico, tanto con abogados, tanto en el juzgado, tal, uno de los problemas importantes e imponentes que no podemos solucionar es el tiempo que se tarda. Con Rafael nos pasa todo lo contrario. Cuando le encargamos un asunto, parece que las circunstancias cambian y es él el que nos apremia a que ese tema que le hemos encargado se resuelva con prontitud. Rafael, yo creo que es un acierto para esta federación tenerte como asesor jurídico y seguro que muchos de los que ahora mismo asisten a este seminario, cuando termine, van a opinar exactamente lo mismo que yo. Decía que iba a ser breve, tan breve que en este momento termino deseando que este seminario pues sea lo aclaratorio que todos esperamos y agradeceros a todos nuevamente por el interés. Feliz jornada. Bueno, yo acabo de terminar. Vale, pues vamos a dar paso entonces al ponente, a Rafa Piñana. Rafa, cuando quieras. Buenos días. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Bueno, ante todo agradecerle a la Federación y a nuestro presidente el que hayáis contado conmigo hoy para daros una breve reseña un poco sobre qué ha pasado con la reforma que viene promovida por los dictados de la Convención. Lo primero de todo es un poco, si queréis, estructuro cómo cómo voy a intentar explicar o transmitir algunas ideas generales. Y luego, si os parece bien, podemos abrir un turno de preguntas para intentar clarificar a aquellas personas que tengáis dudas, pues un poco dar un poco de luz a esas cuestiones que se os puedan plantear una vez que termine la exposición, ¿vale? Yo voy a intentar no cansaros con muchos conceptos jurídicos y no ser demasiado tedioso en la exposición. De manera que os voy a hacer un esquema general de qué es lo que supone la reforma y, sobre todo, lo que persigo es tranquilizar a aquellas familias y a aquellos profesionales que efectivamente es una revolución a nivel jurídico, ¿vale? Porque el sistema ha cambiado totalmente desde sus propios cimientos, pero el mundo no se acaba. Es decir, es una reforma muy buena, es una reforma que en definitiva tiene como eje central a la persona con discapacidad y lo que persigue es que el tratamiento de esa persona con discapacidad como un ser humano en condiciones de igualdad con el resto de personas. Para ello, lo primero de todo sería un poco contextualizar por qué hemos llegado a esto, ¿vale? Vosotros sabéis, sobre todo las personas que estáis dentro del movimiento asociativo y que lo vivís día a día, que la discapacidad a lo largo de nuestra historia ha pasado por distintas etapas, ¿vale? Básicamente, a nivel jurídico-social, se habla de tres tipos de modelos en el mundo de la discapacidad o a la hora de abordar la sociedad, el mundo de la discapacidad. En un primer momento existió un modelo de prescindencia, ¿vale? La persona con discapacidad se consideraba un ser humano que no aportaba nada para la sociedad, ¿vale? No eran personas útiles y por tanto se podía prescindir de ellos. De ahí que se le denominara así, un modelo en el que como tales seres se podía prescindir y por tanto pues se les ejecutaba. Por la cultura griega y romana, las personas con discapacidad directamente al nacer se les mataba, ¿vale? Ese modelo de prescindencia duró durante muchísimos siglos, ¿vale? De hecho, en la época nazi, ¿vale? El programa Acticon III, ¿vale? Que fue el origen de la cámara de gas, determinó que a través de los Monses se llevaran a cabo esterilizaciones de personas con discapacidad. Pues 400.000 madres fueron esterilizadas y 300.000 personas con discapacidad fueron ejecutadas, ¿vale? Después de ese modelo de prescindencia se pasó a un segundo modelo, ¿vale? Que es el modelo médico rehabilitador, ¿vale? Muchas situaciones discapacitantes en relación a las personas que padecían esa discapacidad venían motivadas porque esas personas habían participado en las grandes guerras, ¿vale? Entonces no era justo desde un punto de vista social y ético que esas personas que habían entregado su vida por defender a sus países y que por tanto habían padecido situaciones de discapacidad como consecuencia de ello, pues decir que se iba a prescindir de ellos, que no eran seres útiles y por tanto podían ser ejecutados.
De manera que lo que se trataba es de abordar la posibilidad de rehabilitarlos a nivel social, de ahí el nombre de modelo médico rehabilitador. Posteriormente a ese segundo modelo, ¿vale? Aunque ha habido siempre vestigios y connotaciones de esos modelos de la discapacidad a lo largo de la historia, irrumpe con la Convención de Naciones Unidas, ¿vale? En la Convención de Nueva York de Derechos de las Personas con Discapacidad, irrumpe y se consagra el modelo que actualmente impera, que es el que se denomina modelo social, ¿vale? El modelo social de la discapacidad, lo que viene a decirnos de forma un poco resumida, es que la situación de discapacidad viene motivada por la interacción de la persona con el entorno, es decir, es la sociedad, ¿vale?, la que por su propia conceptualización de la discapacidad genera las situaciones en las que la persona con discapacidad pueda ser vista en cierta medida desde un plano de superioridad, ¿vale? Como os decía antes, estos modelos han tenido vestigios hasta el día de hoy, ¿vale? De hecho, a día de hoy los colegios de educación especial en cierta medida no suponen sino una especie de segregación de estas personas dentro del entorno educacional ordinario. Se me ocurre, por ejemplo, las aulas abiertas, es decir, es un poco un contrasentido en el que si lo que perseguimos es la inclusión de estas personas en el régimen de escolarización ordinario, que se les segregue del resto de alumnos en ese régimen ordinario y se les adscriba a unas determinadas aulas en los que son objeto de un tratamiento diferenciado. A día de hoy, en muchos países del sudeste asiático, por ejemplo, si me ocurre Camboya o en Haití, cuando una persona tiene un hijo con discapacidad, parece que se le cuestiona su virilidad como hombre y a este hombre se le permite tener relaciones con otras mujeres, ¿vale? Porque, entre comillas, parece que ha sufrido una lacra social por el hecho de haber tenido un hijo con discapacidad. E incluso en algunos poblados, todavía a día de hoy, se sigue apartando a la persona con discapacidad porque se piensa que la discapacidad se contagia. Todavía tenemos que asistir a aberraciones de este tipo. Bien, pues con ese panorama en el que a día de hoy siguen produciéndose ese tipo de vestigios, irrumpe esta Convención de Naciones Unidas, ¿vale? En el año 2006, ¿vale?, surge una convención de segunda generación o de segundo orden, no por ello de categoría inferior a la de primer orden o de primera generación, sino lo que hace es materializar o desarrollar respecto de un determinado sector de población, en este caso en el ámbito de la discapacidad, consagrar una serie de derechos de carácter fundamental que para todos nosotros, en cuanto miembros del movimiento asociativo, son una obviedad. Por eso se les llama Convención de Segundo Orden o de Segunda Generación, porque desarrollan para nosotros algo que ya estaba previsto para la colectividad en general, ¿vale? Esta convención, España se preocupa muy mucho, que somos un país muy dado a subirnos a las reformas normativas a nivel internacional, ¿vale? España ratifica la convención en el año 2008, de manera que a partir de ese momento, cuando se produce esa ratificación, esa norma, que es una norma de derecho internacional, pasa a formar parte del sistema de fuentes del derecho y es invocable directamente ante los tribunales de justicia ordinarios. Permite que cualquier abogaducho como yo, o cualquier operador jurídico, o cualquier operador social, muchas de mis compañeras trabajadoras sociales, pueden invocar el articulado de la Convención desde el 2008, del momento en que España la ratifica, para poder hacer valer los derechos de las personas con discapacidad ante cualquier instancia, o ya no solamente en el orden jurisdiccional, sino ante la propia administración pública. España se sube en el barco de la Convención en el 2008, pero lo hace, llamémoslo, de una forma un poco tímida, ¿vale? España ratifica la Convención, eso vende mucho, queda bien, hablando entre comillas, pero claro, eso implica tener que hacer una serie de reformas normativas, porque la Convención no solamente es papel. La Convención lo aguanta todo, porque como dice el refranero, el papel lo aguanta todo, pero exige llevar a cabo reformas para materializarlo en una realidad. Es decir, lo que dice la Convención hay que llevarlo a la práctica. Y eso implica tener que acometer una serie de reformas legislativas a nivel de ordenamiento jurídico interno para adaptar todo nuestro cuerpo normativo en el mundo de la discapacidad, en el ámbito de la discapacidad, a los dictados de la Convención. De manera que el legislador español, de forma muy tímida, ¿vale?, empieza a acometer una serie de reformas desde el 2008 en adelante para tratar de adaptar todo ese arsenal normativo que teníamos en nuestro ordenamiento jurídico a lo que dice la Convención. ¿De qué forma? ¿Por qué digo de forma muy tímida? Pues porque la Convención tiene un comité de seguimiento, ¿vale?, que va realizando observaciones en relación al grado de cumplimiento de la Convención por los distintos Estados miembros que la habían ratificado y que habían decidido que ese cuerpo normativo internacional pasara a formar parte de sus ordenamientos internos, y las observaciones no eran del todo punto favorable, ¿vale? España titubeaba, ¿vale?,
y parecía no haber entendido realmente el calado de la convención y lo que suponía. De hecho, como consecuencia de esa ratificación, vosotros sabéis que muchos de nuestros chavales, cuando fueron objeto de procesos de modificación de la capacidad, las antiguas incapacitaciones judiciales, en las propias sentencias existía una ley, el artículo 3 de la Ley de Régimen Electoral, que obligaba a los jueces a pronunciarse cuando se dictaba la sentencia sobre si la persona tenía o no derecho de sufragio. Muchos de los chavales fueron privados de ese derecho de voto, de ese derecho de sufragio, porque por imperativo legal los jueces que resolvían esos procedimientos de incapacitación los privaban de ese derecho de voto porque así lo marcaba la ley. Ese artículo de la Ley de Régimen Electoral les obligaba a pronunciarse sobre eso. Bien, pues como consecuencia de la ratificación por España de la Convención, se suprime ese artículo, se acomete una primera reforma legislativa y se deroga el artículo 3, de manera que ya los juzgados no tenían obligación de pronunciarse sobre si una persona tenía o no derecho a voto. De forma que a partir de esa reforma legislativa, ¿vale?, todas aquellas personas que habían desaparecido de los censos electorales, y porque no tenían derecho a voto, porque los juzgados los habían privado, automáticamente vieron restituido ese derecho y volvieron a aparecer en el censo y pudieron volver a votar, ¿vale? Esa fue una reforma que vino motivada por el espíritu de la Convención y, por tanto, una reforma que desde el movimiento asociativo aplaudimos, ¿vale?, pero no terminaba de materializar de forma plena la Convención, sino que suponía un poco una especie de querer y no poder, ¿vale? Es decir, hacía falta algo mucho más allá. Después de eso, se modifica el artículo 156 del Código Penal por Ley 2/2020, en el que ese artículo lo que preveía era la posibilidad de poder llevar a cabo las esterilizaciones, ¿vale? Las famosas esterilizaciones en las que muchas madres de nuestro movimiento asociativo, preocupadas por una sexualidad o por un embarazo no deseado, porque en definitiva nuestros chavales tienen derecho a su sexualidad, pudiera venir un embarazo no deseado, y muchas madres a lo largo de los años, utilizando las previsiones de ese artículo del Código Penal, llevaron a cabo procesos de esterilización, ¿vale? De manera que muchas chavalas pues, fueron objeto de este tipo de intervención. Bien, eso colisiona de frente con los dictados de la Convención de Naciones Unidas, de manera que el legislador español, nuevamente, motivado por esas observaciones del Comité de Seguimiento y sabedor de que no terminaba de llevar a cabo la reforma profunda que determinaba los dictados de esa normativa internacional, modifica esa previsión del Código Penal y suprime esa posibilidad de llevar a cabo las esterilizaciones, ¿vale? De manera que a partir de ese momento pues, se consagra el derecho a la maternidad de las personas con discapacidad, que ese, en definitiva, no suponía sino que plasmar de forma positiva uno de los derechos que consagraba el propio texto de la Convención. Pero aún así, el Comité de Seguimiento de la Convención sigue estableciendo observaciones en sentido negativo y le vuelve a dar un nuevo tirón de orejas a España y le dice que no ha entendido el calado real de la Convención. La Convención acomete, exige una reforma profunda de los propios cimientos del sistema. Frente a ese posicionamiento del Comité de Seguimiento, esto colisionaba un poco con el criterio judicial, con el sentido de la jurisprudencia. En tanto en cuanto había un sector de la judicatura que determinaba que realmente no era necesario llevar a cabo una reforma de raíz del sistema en relación a los procesos de modificación de la capacidad, que es lo que nos interesa en la mañana de hoy, porque va a ser muy difícil poder explicar todos los artículos de la Convención. Nos vamos a centrar en las medidas de apoyo para la capacidad jurídica, que es el tema que nos ocupa, y por tanto, básicamente, vamos a pivotar entre el artículo 12 y el 13 de la Convención, ¿vale? Por eso me refería a que la judicatura, ¿vale?, se posicionó en un sentido contrario. Es decir, la Convención en principio promulgaba una reforma, es decir, desde los cimientos y empezar a construir nuevamente el sistema, pero frente a ello la judicatura, que en muchas ocasiones es reticente a cambios, o no es que sea reticente a cambios, sino que a veces pues quizá modificar un código civil como el nuestro, en el que las instituciones vienen derivadas de instituciones del derecho romano, que daban respuesta en muchos casos a las necesidades de las personas con discapacidad, pero que en definitiva lo que suponían era un cambio de enfoque total, pues parecía que la judicatura en principio era reticente a llevar a cabo esa reforma y una reforma de tal calado. De manera que un sector conservador de la judicatura determinaba que no era necesario llevar a cabo esa reforma tan profunda, sino que existía ya la curatela, ¿vale?, que la curatela podía dar respuesta a situaciones en las que las personas con discapacidad conservaban determinadas habilidades o ciertas capacidades en ciertos ámbitos de su vida,
y que por tanto no era necesaria una reforma de raíz, una reforma profunda del sistema, sino que la curatela ya existía y que con la curatela podíamos establecer esos trajes a medida que en principio la Convención dibujaba para que cada persona con discapacidad obtuviera respuestas concretas en base a sus capacidades o a sus circunstancias concretas en relación a las concretas medidas de apoyo que precisaba, y que esas curatelas, que era el mecanismo que se establecía en los casos de incapacidades parciales, podían dar respuesta al espíritu de la Convención, de manera que podía servir ese sistema para no tener que llevar a cabo esa reforma profunda del sistema. Sin embargo, el legislador español, después de 13 años, ¿vale?, titubeando, decide finalmente acometer una reforma profunda, ¿vale? Y sí que lleva a cabo una reforma de raíz, ¿vale?, de forma que acaba con los cimientos del sistema y configura un nuevo sistema de provisión de apoyo, ¿vale? Ese nuevo sistema de provisión de apoyos lo articula a través de una reforma que entra en vigor el día 3 de septiembre, a través de la Ley 8/2021, en lo que se persigue es establecer las medidas de apoyo, ¿vale?, necesarias para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad, ¿vale? Como digo, la ley entra en vigor el día 3 de septiembre, tuvo un periodo de vacatio legis de 3 meses, en las que los distintos operadores jurídicos tuvimos tiempo más que de sobra durante esos 3 meses para desgranar la ley e intentar entenderla, ¿vale? No solamente los operadores jurídicos, la ley estaba publicada en el Boletín Oficial desde el día 3 de junio, de manera que era de generar conocimiento, y por tanto hubo un periodo de adaptación, ¿vale?, para ver cómo enfocar nuevamente el sistema. Yo soy de la teoría, y así entiendo que lo dice la Convención sin ningún género de duda, de que el sistema es un sistema nuevo, ¿vale? Pero es un sistema nuevo porque parte de la consideración de la persona con discapacidad o con una obviedad, que la persona con discapacidad es un ser humano y tiene derecho a ser tratado en condiciones de igualdad con el resto de seres humanos. Y por tanto, la persona con discapacidad debe ser la dueña de su propia vida, porque en definitiva estamos hablando de ellos. Estamos hablando de un ser humano. Y si el propio ser humano no tiene derecho a decidir sobre su proyecto de vida y a tomar las decisiones que le atañen, pues difícilmente hemos entendido el sistema. De manera que lo que dice la Convención y lo que dice la ley, ¿vale?, es que todo gira en torno al principio de autonomía de la voluntad. La ley se cansa, ¿vale?, hasta la saciedad, lo dice una y mil veces, de que todo el sistema pivota sobre la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona con discapacidad. La persona con discapacidad es dueña de su propia vida y tiene derecho a decidir sobre su propia vida. Y fuera de eso, todo lo demás son accesorios. ¿A qué me refiero? Me refiero a que lo podremos llamar medidas voluntarias, lo podremos llamar guarda de hecho, lo podremos llamar medidas judiciales, pero lo que nunca debemos de perder como guía es la voluntad de la persona con discapacidad. De manera que tanto que hablábamos del empoderamiento de la persona con discapacidad, esta es la realidad. Esto es el trasfondo, esta es la transposición en el ámbito jurídico de ese empoderamiento. Aquí la persona con discapacidad es la que tiene que decidir. Por tanto, lo que viene a decir la reforma es que es el sistema, es la sociedad, que es la que en definitiva, enlazando con lo que os decía antes del modelo social, le había generado los obstáculos por la interacción entre el individuo y el entorno, es la propia sociedad, ¿vale?, la que debe proveer de un sistema de apoyos, que el sistema de apoyos no es un concepto jurídico propiamente dicho, sino que es un concepto versátil, es un concepto amplio, que tiene connotaciones a nivel de accesibilidad, que tiene connotaciones jurídicas, que tiene connotaciones de tipo social. Es la propia sociedad la que debe proveer a la persona con discapacidad de un sistema de apoyos para que esa persona pueda ejercer su capacidad jurídica, como os decía antes, en condiciones de igualdad con el resto de personas. ¿Por qué? Porque la capacidad jurídica es una capacidad, ¿vale?, consustancial al ser humano. No se puede privar de la capacidad jurídica a una persona. Ahora ya no se trata de que un juez diga si una persona tiene una enfermedad o una deficiencia de carácter físico o psíquico que le impide gobernarse por sí mismo. La causa de incapacitación de los antiguos procesos de incapacitación. No, ¿por qué? Porque la capacidad jurídica es algo que tiene, y la capacidad es una capacidad que va a consustanciar la consideración de ser humano. Y por tanto no se trata de si se tiene o no se tiene. Se tiene, porque va intrínseca a nuestra condición como personas, ¿vale? De lo que se trata ahora es de establecer las medidas de apoyo necesarias para que esa capacidad jurídica que todos tenemos, incluidas nuestros chavales, las personas con discapacidad, se pueda ejercitar en condiciones de igualdad. ¿Cuáles son las medidas de apoyo que prevé la ley?
Lo primero que prevé la ley, lo primero que quiero un poco es, para contextualizar un poco de lo que quiero transmitiros, es que la discapacidad es muy amplia. Nosotros nos movemos en el ámbito de la discapacidad intelectual, pero la discapacidad es tan amplia como amplia puede ser la paleta de colores, el abanico de colores. De manera que la ley debe dar respuesta a situaciones de discapacidad que vienen promovidas desde distintos ámbitos. Aquí la ley debe dar respuesta a la enfermedad mental, debe dar respuesta a los deterioros cognitivos motivados por los procesos de envejecimiento, debe dar respuesta al mundo de la discapacidad intelectual. De manera que la ley habrá que ir ajustándola, sobre todo en atención a las circunstancias concretas de la persona, del ser humano del que se trate, para proveerlo de los apoyos necesarios y partiendo, claro está, de las situaciones que generan o que limitan esa situación de discapacidad. Por tanto, la ley lo primero que prima son, partiendo de ese principio de autonomía de la voluntad y de la voluntad y de los deseos de la persona con discapacidad, prima las medidas voluntarias, ¿vale? Es decir, que la propia persona con discapacidad pueda establecerse por ella misma, partiendo de su voluntad y de su criterio, qué medidas de apoyo quiere, ¿vale? Esas serían las medidas voluntarias. Dentro de las medidas voluntarias, pues podemos establecer los poderes preventivos, podría estar la autocuratela, poderes preventivos que a día de hoy ya existen, pues, por ejemplo, casos de personas, ese señor que ha tenido a alguien en la familia que ha padecido Alzheimer o algún tipo de demencia senil, que tiene conocimiento de cuáles son la primera sintomatología de ese tipo de patologías, que se ve venir el curso de la enfermedad, que se va a degenerar, ¿vale? Y que en previsión de que sabe de que va a ir a más, decide autorregularse, ¿vale?, esa situación. Y establece un poder de representación de carácter preventivo para el caso de que esa situación se plantee, de que esa degeneración sea de tal alcance que la persona ya no sea dueña de sus actos ni tenga capacidad de autogobierno. La autocuratela igual es aquel supuesto en el que una persona decide establecer que quiere que otra persona, ¿vale?, ejerza esa figura de apoyo judicial, en este caso sería una curatela, y establece una serie de pautas para el desarrollo de esa autocuratela. La primera, ¿quién quiere que ejerza esa autocuratela? ¿Quién quiere que sea la persona que ejerza ese cargo? En ese caso, la persona tiene claro que quiere que sea un hijo y no otro, por circunstancias por las que fueran, y lo deja así previsto. De manera que, como esa previsión la ha hecho la persona en un momento en el que se encontraba en pleno uso de sus facultades y que era consciente de su enfermedad, pero que quería dejar establecidas esas previsiones, cuando llegue el momento de materializar ese mecanismo de apoyo, esa medida de apoyo, evidentemente habrá que atender siempre a esa voluntad, porque la exteriorizó y lo manifestó sin ningún tipo de duda y por tanto habrá que obedecer o habrá que establecer la medida de apoyo en atención a lo que él quiso, ¿vale? Bien, al margen de esas medidas voluntarias, la ley establece la que yo llamaría la cenicienta. Para mí quizá la figura más importante, que es la guarda de hecho. La guarda de hecho era la cenicienta, ¿vale? Era una situación provisional en la que el guardador inmediatamente debía de acudir, conforme a la anterior regulación, al juzgado para regularizar esa situación provisional, esa situación un poco interina, ¿vale?, para tratar de dar cobertura formal y judicial a esa situación de hecho en la que la persona con discapacidad estaba siendo atendida por una persona, normalmente de su entorno familiar, que era el guardador de hecho, y que debía de acudir a regularizar esa situación al juzgado para que el juzgado le diera una investidura formal. ¿Vale? Bien, hago un pequeño inciso. La ley lo que persigue ante todo y sobre todo es la desjudicialización de la vida de las personas con discapacidad. Una desjudicialización razonable, pero en definitiva una desjudicialización. Tratar de evitar que las personas con discapacidad tengan que estar en un juzgado, ¿vale?, cada 2 por 3 para poder establecer o para poder ejercer alguna labor de fiscalización sobre cualquier posible medida de apoyo que se les pueda establecer. Dicho esto, hecho este inciso, lo quiero enlazar con el tema de la guarda de hecho. La guarda de hecho, que en aquel momento, que conforme a la anterior regulación, los artículos 199 y siguientes del Código Civil y los procesos de modificación de la capacidad que regulaba anteriormente la Ley de Enjuiciamiento Civil, era, como decía, la cenicienta, la situación interina, provisional, ahora pasa a ser la reina de la fiesta.
Ahora la guarda de hecho, ¿vale? Es una medida de apoyo de carácter informal, porque en principio no precisa de un revestimiento jurídico, no necesitamos ir a nadie a que nos declare que somos guardadores de hecho, porque en principio es una situación de facto, como su nombre indica, es una situación de hecho. Y se dan aquellos casos en los que la persona con discapacidad está apoyada, asistida y ayudada en un entorno familiar, en la mayoría de casos, en los que se manejan perfectamente, en los que la persona con discapacidad recibe esa asistencia y ese apoyo de ese entorno familiar, y con esa asistencia y ese apoyo de carácter informal, la persona se puede ir manejando en la vida jurídica y en la vida social. Se reconoce la situación de guarda de hecho con los operadores jurídicos y sociales, ¿vale? El chaval va al médico con su madre, el médico reconoce a la madre como guardadora de hecho y lo deja ayudarlo y asistirlo en ese ámbito. El padre va con el chaval al banco o va incluso el padre solo al banco sin el chaval, y el operador del banco, el operador jurídico del banco, el cajero, lo reconoce al padre como guardador de hecho y por tanto le da legitimidad para que lo asista y lo apoye en ese ámbito. De manera que esas personas, que son, como digo, personas normalmente de ese entorno familiar, realizan la labor de apoyo, de manera que el chaval que no entiende de bancos y que no entiende de gestionar una tarjeta de crédito o no sabe cómo sacar dinero del banco, o incluso no tiene capacidad para poder financiar la compra de una tablet, pues precisa de una asistencia y un apoyo concreto en ese ámbito bancario, y para esa asistencia y ese apoyo tiene como guardador de hecho a un hermano suyo que tiene pues, ciertos conocimientos bancarios o que se maneja bien en el banco y que es capaz de ir a negociar una financiación para comprar la tarjeta de crédito y le ayuda en ese ámbito. Esa es la guarda de hecho, ¿vale? Una situación en la que la persona es objeto de ese paraguas asistencial de ayuda o de apoyo en ese ámbito, ¿vale? En concreto en el que precisa esa asistencia y ese apoyo, en el que la persona, por tanto, va a poder ejercer su capacidad jurídica porque se va a poder comprar la tablet y la va a poder financiar, porque va a poder tener acceso a unas coberturas sanitarias y, por tanto, va a servirse de su madre para que le asista y le apoye en relación a la intervención médica o sanitaria que pueda necesitar, pero que no ha tenido que ir a ningún juzgado, a que ningún juez le diga que su madre es su guardadora de hecho, ni a ningún notario. No obstante, ¿vale? También hago un pequeño inciso, la reforma es una reforma que va avanzada a su tiempo, ¿vale? Todo esto, como decía, queda muy bien dicho en el papel, y el papel lo aguanta todo, pero hay que materializarlo en la práctica. Y por tanto, también las disposiciones adicionales de la ley abogan por una necesaria formación. Lamentablemente, la guarda de hecho, que para mí es una figura fundamental en el nuevo sistema de apoyo, de provisión de apoyos, no es reconocida, no es recepcionada como tal figura de apoyo, por lo menos a día de hoy. No ha encontrado las puertas abiertas de los operadores sociales y jurídicos. Cuando tú vas a un banco y te identificas como guardador de hecho de tu hijo, o cuando vas o como guardador de hecho de tu hermano, o cuando vas incluso a alguna administración, a alguna ventanilla única, incluso se me ha planteado, y dices que eres el guardador de hecho y que quieres tener acceso a un expediente administrativo, o en el caso de antes, o vas a sacar 2.000 euros de una libreta de ahorro a nombre de una persona con discapacidad, sin figurar ni como representante ni como autorizado, y te identificas como guardador de hecho, el señor del banco, cuando le piden los 2.000 euros, te dice ya, pero eso ¿dónde lo pone que es usted? ¿Dónde pone que usted es el guardador de hecho? ¿Y dónde pone que usted puede sacar estos 2.000 euros? Evidentemente, es fundamental que se forme a esos operadores sociales y jurídicos. A día de hoy, pese a que yo entiendo que como medida informal que la ley la denomina en el artículo 250, no tendría ni siquiera que ser necesario acreditar una situación de hecho, de lo que estamos hablando, porque estamos hablando de una situación de facto, lamentablemente sí que es necesaria una acreditación formal, que según algún sector de la doctrina o alguna voz crítica con la guardia de hecho, el hecho de tener que revestir de un determinado traje formal o de una determinada formalidad una medida por definición legal de carácter informal parece como si se estuviera desnaturalizando la propia esencia de la medida, ¿vale? No obstante, se acude a mecanismos para revestir de formalidad y para que la guarda sea realmente operativa y sea la reina del sistema de apoyos, como pueden ser, por ejemplo, las actas de notoriedad, ¿vale? Acudir a un notario para que una vez que se acredite que se concurre una situación de guarda de hecho,
pues el notario de fe, a través de un documento, de una escritura pública, de la existencia de esa situación de hecho, ¿vale? Y que con esa acta de notoriedad podamos utilizarla, ¿vale?, como forma de acreditar ante los distintos operadores que nos encontramos ante esa medida de apoyo y que seamos reconocidos como tales y poder actuar e interactuar en el tráfico jurídico para dotar de virtualidad práctica a esa medida. También incluso se puede acudir a otros medios de prueba, como por ejemplo el libro de familia, certificado de empadronamiento, e incluso a resoluciones judiciales, en muchos procedimientos judiciales, en algunos juzgados, que consideran que la guarda de hecho es una medida adecuada, eficaz y eficiente y que por tanto no precisa la persona de medidas de carácter judicial, que ahora entraremos en ella, pues en la propia resolución del juzgado, el juzgado da por acreditada la situación de guarda de hecho. No la constituye, porque el juzgado no es quien para constituir algo que ya existe, porque viene dada por una situación de hecho. Por tanto, la resolución lo que se limita es a decir que existe esa situación de hecho, la da por acreditada y, por tanto, esa resolución judicial también es la que puede permitir a las familias pues, ir abriendo puertas y poder gestionar como medida de apoyo, poder asistir, ayudar a la persona con discapacidad para que pueda gestionar su capacidad jurídica, ¿vale? Dicho esto respecto de la guarda de hecho, también me interesa que tengáis claro que la guarda de hecho faculta, porque así lo dispone el artículo 264, al guardador, ¿vale?, para poder ejercer determinadas funciones, ¿vale?, y las especifica. Habla de que el guardador de hecho puede gestionar las pensiones, ¿vale?, las pensiones económicas a las que tiene derecho la persona con discapacidad, y también puede realizar actos sobre bienes jurídicos de escasa relevancia que no supongan una alteración sustancial en la forma de vida de la persona con discapacidad. Algo así dice el 264. Es decir, que la ley faculta al guardador no solo para gestionar la pensión, ¿vale?, de la persona con discapacidad, sino para realizar actos del tráfico ordinario de la persona con discapacidad que no impliquen una alteración sustancial en su día a día, ¿vale? De manera que parece querer dar a entender, a través de un concepto jurídico, yo entiendo, desafortunado e indeterminado, porque claro, ahora se tratará de saber qué entra dentro de ese concepto de actos que no alteren sustancialmente. Al no nominar los actos, ¿vale?, sino que utilizar un concepto tan amplio, ahí creo que va a haber problemas y esto va a dar lugar a muchos ríos de tinta, ¿vale? Pero en fin, en principio la ley lo dice que se está facultado para ello, y yo creo que la ley lo que trata es de potenciar esa figura jurídica con la finalidad de desjudicializar la vida de nuestros chavales y permitirles poder operar en el tráfico jurídico sin tener que estar sometidos a ningún tipo de control judicial y sin ni siquiera tener que pisar un juzgado para nada. Dicho esto, el guardador de hecho, cuando al margen de esos dos ámbitos de actuación que queda facultado por ley, que os decía antes, precise realizar alguna actuación representativa, ¿vale?, es decir, no ya de asistencia y de apoyo, sino representar a la persona con discapacidad, de forma que sea el guardador el que tome las decisiones, no que lo ayude en ese proceso de formación de voluntad, sino que sea directamente el guardador de hecho el que tome la decisión por él. En el 264.2 prevé la posibilidad de que el guardador se dirija así ya al juzgado para interesar autorizaciones judiciales concretas en relación para esos actos para los que el guardador dice necesitar facultades representativas, ¿vale?, para uno o para varios actos. Es decir, no solamente tiene que ser para una cosa, sino que podría ser para varias. Establecidas esas pinceladas sobre la guarda, la siguiente medida ya propiamente judicial, como medida de apoyo, sería el defensor judicial, ¿vale? El caso del defensor judicial, ¿vale?, el típico caso, que no ha variado respecto de la norma anterior, es el caso del conflicto de intereses, ¿vale? Se acude al defensor judicial cuando existe un conflicto de interés entre la persona que precisa de apoyo, la persona con discapacidad que precisa de apoyo, y la persona que realmente le está prestando el apoyo de ordinario, ¿vale?, de forma continuada en su vida, y se produce un conflicto de intereses entre ambos, ¿vale? De manera que para ese acto concreto en el que se da un conflicto de intereses entre la persona precisada de apoyo y la persona que se lo está prestando, es necesario nombrar a otra persona, al que se denomina defensor judicial, para salvaguardar en ese acto en concreto en el que se ha producido el conflicto de intereses, los intereses de la persona precisada de apoyo, valga la redundancia. El caso típico es, por ejemplo, en el caso de una herencia. Pensemos en el caso de una persona con discapacidad que precisa de un apoyo a través de un guardador de hecho o incluso de un curador, que hablaremos ahora de él, pues está llamado a la herencia de sus padres, ¿vale? La persona que está prestándole el apoyo
apoyo judicial, ¿vale? Que es el curador, también está llamado, que es su hermano, también está llamado como heredero a la herencia de sus padres. En ese acto concreto puede entenderse que existe un conflicto de intereses en cuanto que la persona que presta el apoyo, que en este caso sería el curador, un curador de carácter judicial, tiene que defender sus derechos en la herencia, sus intereses en la herencia, y al mismo tiempo tiene que prestar el apoyo para defender los intereses de su hermano en esa misma herencia. La ley dice, cuidado ahí, que la persona llamada a prestar el apoyo, el curador, puede tener algún mal pensamiento y en vez de mirar por los intereses de su hermano, puede mirar por sus intereses propios. De forma que es preciso ahí establecer a esa persona, a ese hombre, a esa mujer buena, a ese buen padre de familia, que a los efectos concretos de ese acto jurídico en el que se plantea el conflicto, salve el conflicto de intereses y represente a esos solos efectos los intereses de la persona precisada de apoyo. También el defensor judicial será para aquellos casos en los que la persona precisa el apoyo de forma recurrente, ¿vale? Para un hecho puntual, pero de forma recurrente. Hay un ejemplo de un ilustre compañero mío que me gusta, que dice mío, ¿vale? Porque es muy típico de aquí de la Huerta. Personas que, por ejemplo, necesitan un apoyo de una persona que está en un entorno de protección o de asistencia y de ayuda normalizado o estructurado y que precisa realizar un acto jurídico de forma recurrente todos los años, ¿vale? Se me ocurre el caso de una familia nuestra, ¿vale? De una chica de Archena, que su padre, por vía testamentaria, a través de un legado y con cargo al tercio de libre disposición, le dejó una determinada parcela con una explotación agrícola, ¿vale? En este caso, pues eran unas taullas de albaricoques en el que todos los años esa fruta había que realizar gestiones con ella, pues había que contratar personal para que se encargara de hacer el clareo y escarbar los árboles y la recolección, luego había que llevar la fruta a una cooperativa para encargarse de la venta, cobrar el dinero, de manera que la persona con discapacidad, el acto con trascendencia jurídica que debía de hacer, se movía en ese ámbito, es de carácter recurrente porque todos los años hay que coger la fruta, ¿vale? Y malo el año que no la coja, de manera que ese dinero se destina pues, para que esta persona goce de un entorno de protección asistencial en el entorno domiciliario, con personas que lo asisten y lo apoyen, porque esa fue la voluntad de sus padres. Una persona no está institucionalizada, que recibe es usuaria de un servicio concreto de una de nuestras asociaciones, pero no acude no está en ningún centro de día ni en residencia. Porque la familia optó por las grandes necesidades de apoyo que precisa, como forma de vida, pues, lo que determinó que era lo más adecuado que se quedara en el entorno domiciliario, ¿vale? En el entorno familiar. Con el producto de esa venta, ¿vale? Que es una cantidad importante, pues se destina para cubrir esa necesidad. Bien, pues en ese caso concreto, el apoyo que precisa esa persona es un defensor judicial. Porque es una persona que está en ese ámbito de protección estructural, no va más allá, no opera en el tráfico jurídico más allá de eso, pero precisa una persona que contrate al personal, que haga gestiones con seguridad social, que se encargue de recoger la fruta, que se encargue de la venta, ¿vale? De manera que ese defensor judicial es ese apoyo que precisa de forma recurrente todos los años para realizar esa gestión concreta. Por tanto, habrá que ir al juzgado a solicitarle al juez que nombre a esa persona, ¿vale? Como defensor judicial para esa actuación concreta y en ese ámbito, ¿vale? Y luego está la otra medida judicial, ¿vale? Que es la curatela, ¿vale? Que es aquella curatela, ¿vale? Tiene vestigios o tiene los rasgos, ¿vale? O por lo menos las trazas de la curatela que, conforme a los antiguos procesos de modificación de la capacidad, se utilizaba cuando los juzgados se pronunciaban en relación a la incapacidad parcial, ¿vale? Vosotros sabéis que cuando antiguamente a una persona se la privaba de la capacidad de autogobierno en un determinado ámbito de su vida, o en el personal, o en el patrimonial, ¿vale? Pues se le nombraba a un curador, ¿vale? En vez de nombrarle un tutor legal, o rehabilitarle la patria potestad o prorrogarla, según el caso, cuando la incapacidad era de carácter parcial, solamente se establecía esa medida de apoyo, ahora medida de apoyo en aquel momento, institución jurídica de determinación de capacidad respecto de ese ámbito concreto en el que el juez había establecido que la persona carecía de capacidad de autogobierno. Por tanto, en la mayoría de casos, la curatela se utilizaba en los casos en los que el juez decía que la incapacidad afectaba al ámbito jurídico patrimonial, ¿vale? La persona era capaz de decidir en el ámbito personal, pero sin embargo en el ámbito patrimonial pues no tenía capacidades y le nombraba un curador que era la persona encargada de asistirlo en ese ámbito jurídico patrimonial. De asistirlo, no de representarlo.
De manera que ahora la nueva regulación, ¿vale?, partiendo un poco, tomando como base esa institución del antiguo régimen, de la antigua regulación, retoma esa institución y la figura y la coloca como figura judicial por antonomasia, como figura judicial principal. Figura judicial principal en cuanto que deberá ser de carácter asistencial, ¿vale? Porque la ley, volvemos a lo del principio, pivota sobre el principio de autonomía de la voluntad y sobre la consideración de la persona con discapacidad como el eje central de su propia vida. Por tanto, de lo que se trata es de ayudarlo y de asistirlo en el proceso de toma de decisiones, no de decidir por él, sino de decidir con él, ayudarlo a formar voluntad. Por tanto, la curatela, por definición legal, será siempre de carácter eminentemente asistencial. Se trata de ayudarlo y de asistirlo, no de representarlo. Solo excepcionalmente, y ahí se preocupa muy mucho el legislador en recalcarlo, podrá tener funciones representativas, ¿vale? De manera que la regla general será que el curador ayude y asista a la persona con discapacidad y solo cuando el juzgado lo determine y solo y cuando realmente la persona carezca de voluntad para poder formar criterio propio, decía ya el Supremo en la sentencia del 8 de septiembre, a los pocos días de entrar en vigor la ley, el Tribunal Supremo se pronunció en relación a un Diógenes, a un caso de un señor que tenía un síndrome de Diógenes, ¿vale?, una persona que podía mantener un discurso coherente con él, una persona con un determinado coeficiente intelectual, una persona que el problema es que él no percibía que tenía un problema, ¿vale? De manera que él consideraba que él hacía con su vida lo que le diera la gana y que no tenía por qué haber una intervención judicial ni establecerle ningún tipo de medida de apoyo, sino que era una forma de vida, que él había decidido vivir así, pero que realmente no consideraba que tuviera ningún tipo de problema y que por tanto no necesitaba de intervención. En ese caso, el Supremo consideró que la persona, dado que carecía del juicio prudencial íncito al proceso de formación de voluntad, el Supremo decía, la persona, nos encontramos ante un supuesto de ausencia de consciencia, que es un presupuesto fundamental del juicio de prudencia íncito a la formación de voluntad. Es decir, en ese caso, a la ausencia de voluntad, la ausencia de conciencia real de la enfermedad y, por tanto, la capacidad de ser consciente de que se tiene ese problema y, por tanto, tomar una decisión que pueda poner en peligro, en ese caso, ya no sus bienes, sino su propia persona, determina la posibilidad de poder imponer en contra de la voluntad de la persona con discapacidad. Fijaros bien lo que estoy diciendo, si en cierta medida parece que colisiona con los dictados de la Convención, con ese principio de autonomía de la voluntad, con esa voluntad, deseos y preferencias sobre la que pivota todo el sistema, pues el Supremo pone un poco de orden y dice, bueno, ojo, sí, todo esto está muy bien, de la voluntad, los deseos y la preferencia, todo esto es principio de autonomía de la voluntad, tal, todo esto es que son dueños de su propia vida. Pero en aquellos casos en los que es evidente que la persona carece de esa voluntad, de ausencia de voluntad, porque no tiene conciencia real para poder emitir un juicio de prudencia, ¿vale?, en ese caso procede imponer la medida judicial, procede llevar a cabo el establecimiento de una medida por imposición judicial. Esa es la curatela, ¿vale? De manera que en ese caso en el que la persona con discapacidad no quería el apoyo porque no lo consideraba, que no lo necesitaba, el Supremo, valorando las circunstancias sociales de esa persona, determinó que ahí entrañaba el dejar a esa persona en situación de desamparo o de protección y no fijarle una medida de apoyo, pues podía poner en peligro su propia vida. Y por tanto estableció la conveniencia de fijar una medida judicial de apoyo, en ese caso una curatela. De hecho, el artículo 249 dice que las medidas judiciales, ¿vale?, ya se llame curatela asistencial o representativa o defensor judicial, procederán solo en los casos de ausencia de voluntad, ¿vale? De manera que en esos casos de ausencia de voluntad nos encontraríamos con esas curatelas representativas, que como digo son las últimas ratios, las últimas, el último recurso al que hay que acudir en orden de prioridad, primero medidas voluntarias, después guarda de hecho y después medidas de tipo judicial. Pues la curatela representativa sería la última ratio, la última razón de ser, lo último que habría que acudir, ¿vale? De manera que procederán los casos de ausencia de voluntad y siempre que el juzgado, cuando dicte la resolución en relación a la curatela representativa, que evidencie que esa persona precisa por esa ausencia de voluntad esa medida judicial de apoyo de carácter representativo en la que ya se decide por él, no con él, sino que ya es la otra persona la que toma las riendas de la vida de la persona precisada de apoyo, porque carece de juicio, porque carece de prudencia, porque carece de voluntad, deberá ser el juzgado, conforme a lo que dispone el 249.2, el que de forma nominativa deberá establecer en la propia resolución
todos y cada uno de los actos para los que le va a conferir al curador funciones representativas. De manera que será la propia resolución la que determinará en qué ámbitos concretos de la vida ese curador va a poder ejercer esa función de tomar decisiones por la otra persona. Sería lo más parecido a lo que antes era el régimen de patria potestad prorrogada o rehabilitada o el régimen de tutela legal, ¿vale? Sería lo que podría equivaler a eso. Vosotros sabéis que antes, cuando eran los padres los que iniciaban los procesos de incapacidad, lo hacían cuando eran menores de edad, los chavales. El juzgado lo que hacía en las resoluciones judiciales en las que se pronunciaba sobre la modificación de la capacidad, como el padre había iniciado el proceso antes de la mayoría de edad, lo que hacía el juzgado de la resolución era prorrogarle la patria potestad porque la persona no había nacido todavía a la vida jurídica, no había sido mayor de edad, por tanto el juez automáticamente les prorrogaba ese régimen de patria potestad. Cuando el proceso se iniciaba, una vez que la persona había alcanzado la mayoría de edad, lo que hacía el juzgado era rehabilitarles aquella patria potestad que tuvieron esos padres mientras que la persona fue menor de edad, ¿vale? Cuando los procesos se promovían fuera de ese vínculo paterno-filial, ¿vale? Si no eran los hermanos o era otra persona el que había promovido el proceso de modificación de la capacidad, pues entonces ya nos encontrábamos con la tutela legal. Pues bien, esas instituciones jurídicas de la antigua regulación es lo que viene a ser algo parecido a lo que hoy día sería la curatela representativa, ¿vale? Bien, pues dicho todo esto, ¿qué es lo que pasa con todo lo que se ha resuelto? ¿Qué pasa con todas las resoluciones judiciales que existen hoy día vigentes en España, sobre las que se han pronunciado nuestros tribunales y que asusta tanto? ¿Qué es lo que asusta a las familias? ¿Qué pasa con lo que se ha hecho? Bien, lo que se ha hecho, la propia ley o en sus disposiciones adicionales y transitorias, da respuesta a esos interrogantes y establece que lo que hay hecho ¿vale? Deberá ser objeto de revisión, pero lo que hay hecho, en principio, tiene virtualidad jurídica y las familias deben de seguir actuando sobre la base de esas resoluciones judiciales, ¿vale? Eso sí, deberán de actuar y deberán de adecuar su actuación a la nueva regulación legal. De manera que cada vez que tengan que hacer una actuación jurídica, lo harán en virtud de esos regímenes de representación legal que tenían, pero adecuando su actuación a los dictados de la nueva ley, ¿vale? De la nueva ley de septiembre, ¿vale? ¿Qué pasa con esas sentencias? Mientras que no se revisen, valdrán, pero están llamadas a ser revisadas. La ley prevé un sistema de revisión, ¿vale? De manera que dice que las familias en cualquier momento, ¿vale? Pueden acudir a los órganos judiciales e instar a instancia de parte las revisiones de lo resuelto a fin de adaptarlas a la nueva normativa y que la persona salga con la medida de apoyo, en su caso, si es judicial, que sea más adecuada a sus circunstancias sociofamiliares. De manera que cualquier familia a partir del día 3 de septiembre puede acudir al juzgado, ¿vale? Y solicitarle al juez que revise su resolución judicial y la adapte a la nueva norma. Si las familias no hacen eso, ¿vale? El juzgado, por imperativo legal, y la ley marca un plazo concreto, está obligado a revisar de oficio, ¿vale? Todas esas resoluciones en el plazo máximo de 3 años desde la entrada en vigor de la ley. Yo, que suelo ser muy desconfiado, ¿vale? Como decía Joaquín, a mí no me gusta que me tengan que llamar la atención a la hora del trabajo, porque mi forma de ser es, como tengo tanto trabajo, pues cuanto antes lo haga, mejor puedo pasar a lo siguiente. Pues yo soy de la teoría de que el juzgado no le va a dar tiempo, ¿vale? Por mucho que quieran, hay algunas juezas que ya se han puesto manos a la obra y lo están haciendo, ¿vale? Yo creo que no están utilizando los instrumentos que la ley arbitra y de los que vamos a hablar ahora, porque realmente lo que dice la ley no es vamos a hacer esto deprisa porque la ley marca 3 años y vamos a hacerlo, si no mal, regular, sino que lo que trata de la ley es de colocar a la persona con discapacidad en el centro de su propia vida, no estamos hablando de otra cosa. Y por tanto la ley arbitra una serie de mecanismos, unos informes de carácter sociosanitario, a los que estamos llamados a intervenir como movimiento asociativo, unos informes de las entidades del tercer sector para conocer realmente cuál es la vida de esa persona con discapacidad y qué necesidades de apoyo realmente precisa, para poder establecer las trazas de esos trajes que ya hablaba doña Encarnación Roca, una magistrada que fue del Tribunal Constitucional y que fue de las que primero empezó a utilizar los términos de la Convención, para conocer realmente cuáles son las circunstancias de esa persona y cuáles son realmente sus necesidades de apoyo. No vale con hacer una revisión rápida para intentar cumplir con ese plazo de los 3 años y bueno, ya está hecho.
No, se trata de ir un poco más allá. Se trata de hacer un proceso sosegado, de hacer una cosa bien hecha, ¿vale? Para que la persona con discapacidad, en la medida de lo posible, pueda ser dueña de su propia vida y pueda ser la que tome las riendas de su día a día, ¿vale? Y si no puede por ella misma, ¿vale? Establecerle los apoyos que realmente necesite y que sean adecuados y eficaces y tratar de dar respuesta a las necesidades concretas de cada familia. No vale hacer nuevamente como se hacía antiguamente copia y pegas, ¿vale? Vosotros habréis visto muchas, lo veo caras de compañeras mías de la discapacidad, las sentencias que eran copia y pegas literales de los otros, y lo único que se hacía era cambiar los nombres y muchas veces hasta se colgaba algún apellido por ahí. Los procesos de incapacidad duraban 3 minutos, se iba al forense, el forense se le llevaba el dictamen de discapacidad, el grado de dependencia, más o menos el forense, que era el único que tenía en principio conocimientos médicos, articulaba un poco cuál iba a ser el dictado de la resolución, porque era en el principio el que conocía de la ley preveía como caso de patologías de tipo médico, pues necesitábamos un pronunciamiento forense de tipo médico y por tanto el forense era un poco el director del procedimiento. Después íbamos a una entrevista judicial en la que duraban de 3 a 5 minutos, en el que el juez, pues, como ya el forense había encauzado el procedimiento, pues ya venía todo dado un poco por lo que había dicho el forense y se preguntaba a los parientes más próximos, también en una entrevista que duraba muy poco, que qué tal y que cómo estaba el chaval y que bueno, que estaba claro en la mayoría de casos, ¿vale? Y se sacaban sentencias que eran como una especie de chufos, ¿vale? Uno tras de otro, ¿vale? De manera que era un vicio, una perversión del sistema. Eso no es lo que quiere la ley. La ley lo que quiere ahora era lo que doña Encarnación, la magistrada esta que yo os decía, ¿vale? Y de la que han cogido el hilo otros magistrados aquí en Murcia, establecer lo que ella ha llamado un traje a medida, ¿vale? Establecer realmente, conocer a la persona, conocer su entorno de atención, conocer su entorno social, y sobre la base de todas esas variables establecer cuáles son realmente las necesidades de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. Y a partir de ahí dar una respuesta fundada, solvente, eficaz y adecuada a esas necesidades, ¿vale? De manera que yo hago aquí un llamamiento a que estos procesos de revisión se hagan que no tengamos, que esperamos 13 años, ¿vale? Para subirnos al barco de la convención y hacer esta ley. Hagámoslo bien, ¿vale? No hagamos ahora porque el legislador ha dicho 3 años, hubiera preferido yo decir que hubieran sido 6, ¿vale? Pero es fundamental que ahora las revisiones se hagan bien hechas, ¿vale? Si queremos realmente que esto tenga virtualidad práctica y realmente se consagre el espíritu de la convención. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que si ya de por sí el plazo de 3 años es corto, esta ley lo lamentable que tiene, como todas las leyes, es que no van acompañadas de una votación presupuestaria. Ya pasó con la dependencia. Vosotros sabéis que la dependencia, que yo siempre defendí y siempre dije que era una buena ley, no estaba pensada para la discapacidad, estaba pensada para el sector del envejecimiento. De hecho, los primeros baremos los elaboró el Instituto Catalán de Envejecimiento. La discapacidad se subió en el último tren de la ley, en el último trámite parlamentario. Por eso, en parte, el sistema quebró. Pues aquí pasa lo mismo. Aquí, para poder hacer procesos de revisión adecuados, ¿vale?, hay que dotar presupuestariamente a la ley, y eso implica, pues, esos convenios con entidades del tercer sector, de los que habla la ley, pues habrá que dotarlos económicamente para que se pueda adscribir personal para elaborar esos informes o esos dictámenes de los que habla la ley, también para los informes sociosanitarios que son necesarios en los expedientes de jurisdicción voluntaria con carácter preceptivo. Dice la ley que en las solicitudes en las que se pida al juzgado una medida de apoyo deberán ir acompañadas de un informe de carácter sociosanitario. También habla la ley de la figura del facilitador. Vale, pues todo eso implica la necesidad de dotar de medios materiales, pero ya no solamente desde el punto de vista del movimiento asociativo de la discapacidad, sino desde los propios órganos judiciales. Hay que crear unidades judiciales especializadas, pero no solamente con jueces, sino también con letrados de la Administración de Justicia, sino también con funcionariado, para que se centren en esto, para que estén especializados en esto, para que conozcan la ley y para que entre todos podamos llevarlo a una realidad, ¿vale?, que pueda materializarse en una realidad práctica. Y esto en cuanto al tema de los procesos de revisión. Yo ya os decía que creo que en 3 años no se va a poder hacer. Ni se va a poder hacer por la sobrecarga de trabajo de los juzgados,
y ni se va a poder hacer porque es materialmente imposible todos los pronunciamientos judiciales que ha habido en orden a las incapacitaciones que puedan ser objeto de revisión en estos 3 años. Y si lo son, yo creo que se va a hacer mal. Sinceramente creo que no se va a hacer conforme dice la ley, ¿vale? Se va a hacer, sí se hace, pero no se va a hacer adecuadamente, ¿vale? En cualquier caso, las medidas que se establezcan por el juzgado, ¿vale? La ley obliga a que sean objeto de revisión. Ahora ya no se trata de aparcar a estas personas de la vida social, ya no se trata de lo que un fiscal de Murcia, que muy sensibilizado con la discapacidad y una persona con unos altos conocimientos en el mundo de la discapacidad, hablaba de lo que era la muerte civil. Yo lo oí decir, que antes era la muerte civil. No, ahora ya no se trata de la muerte civil. Ahora ya no se trata de apartar a estas personas de la vida social. Ahora ya se trata, como decíamos, de que sean el eje central, ¿vale? Y por tanto, cualquier medida que suponga una intervención judicial, cualquier medida de apoyo debe ser objeto de revisión, porque la vida es flexible, la vida va evolucionando y la persona puede tener unas determinadas necesidades de apoyo hoy y dentro de 1 año, de 3 o de 6 pueden ser distintas. Por tanto, la ley obliga, ¿vale? No como antes, en los que las sentencias entraban, se guardaban en debajo de sentencias y se quedaba ahí en un cajón y ya la persona estaba incapacitada de por vida y ya, aunque la ley pedía la posibilidad de una revisión, ¿vale? Sin medie, decía, bueno, la sentencia se puede, si modificaran las circunstancias, está. Pero era muy difícil de que esas sentencias fueran revisadas. Ahora no, ahora la propia resolución judicial que establezca la medida judicial de apoyo obliga a llevar a cabo una revisión, ¿vale? En un plazo de 1, de 3 años, hasta una excepcionalidad del plazo máximo de 6 años para llevar a cabo la revisión a que esa persona sea nuevamente sometida a un criterio judicial para, conforme a una posible variación de sus circunstancias sociales, familiares y personales, determinar qué medida de apoyo pueda necesitar dentro de ese plazo que la resolución fija, ¿vale? En las resoluciones judiciales de las medidas de apoyo, la ley prevé la posibilidad de que el juez pueda establecer, incluso la guarda de hecho también puede establecer mecanismos de control, pero en las medidas judiciales la ley prevé la posibilidad de que se tenga que constituir una fianza, de que se tengan que llevar a cabo rendiciones de cuentas por parte de las personas que establezcan las medidas de apoyo, pero es facultativo del juez. Puede el juez establecerlo en atención a esas circunstancias concretas de ese entorno familiar, determinar la necesidad o no de fianza o de que se tenga que acudir al juez periódicamente a rendirle cuentas de cómo se está ejerciendo esa medida de apoyo, ¿vale? Lo que sí que es obligatorio en el caso de la curatela representativa, no en la asistencial, ¿vale? Es la necesidad de formalizar un inventario de bienes, ¿vale? Cuando se lleva a cabo la aceptación del cargo de curador a los 60 días, como ocurría antiguamente con la tutela, es necesario formalizar un inventario de bienes de la persona que precisa como medida de apoyo de esa curatela de carácter representativo. Pues básicamente esto es el panorama en cuanto a las medidas de apoyo judicial. Yo sé que Juanjo me estará mirando desde algún sitio diciéndome que me estoy pasando por la hora y que esto tenía que haber durado media hora porque os cansáis, ¿vale? Y yo sé que os cansáis porque lamentablemente es un lenguaje un poco tal. Me he pasado un poquillo, pero bueno, hay que entender que es una materia un poco tediosa a la hora de tal, aunque espero haberos dado algunas ideas que os sirvan un poco para poder tener una visión general de la ley. La ley, aparte de esto, tiene otras implicaciones, modifica otras leyes. Solamente quiero hacer una referencia a que deroga el 776 del Código Civil, la sustitución ejemplar o cuasi tutelar, que era un mecanismo que muchas familias habían utilizado por vía testamentaria para poder, entre comillas, dejar hecho o dejar previsto a quién iban a ir a parar los bienes de la persona en su momento incapacitada cuando él faltara, ¿vale? Ahora esas sustituciones ejemplares o cuasi tutelares pasan a ser sustituciones fideicomisarias de residuos, ¿vale? Que también es una vía de poder dejar previsiones en ese sentido, pero no son exactamente iguales. Y en principio yo me brindo desde aquí como abogado de la Federación, pues aunque ahora hablábamos de un pequeño turno de preguntas, pues a poder ponerme a vuestra disposición. Yo estoy en la Federación todos los miércoles de todas las semanas y a través de Dolo, que es la persona que se encarga de canalizar cualquier cosa, pues me tenéis a vuestra disposición para las cosas que podéis necesitar. A mis compañeros de la Federación, ellos saben que me tienen a través del correo electrónico y que muchos tienen mi teléfono móvil. A los que no pertenecéis a la Federación, al movimiento federativo, pues igualmente estoy ahí en la Federación y para cualquier cosa que podáis necesitar, pues ahí estoy. Y en principio, por mi parte, Juanjo, podría valer. Me he pasado un poquillo, pero tú me perdonas.
Pues es el momento entonces de las preguntas y de la participación en el chat. Hasta ahora nadie ha dejado ninguna pregunta por escrito, entonces es el momento ahora de quien quiera puede o directamente conectar, activar su micrófono para intervenir. Si queréis Yo hacer sí alguna quiero. pregunta. Patricia. Sí. Buenos días, Rafa. Gracias por la explicación, que aunque vas de carrerilla, pero a mí personalmente me ha quedado bastante claro. Pero tengo un par de dudas. Has hablado de algunas figuras jurídicas, como el defensor judicial, que entiendo que puede ser alguien de su propio entorno, que no tiene que tener una formación jurídica en sí, no tiene por qué. Y luego del facilitador judicial. ¿Qué diferencia habría? ¿El facilitador se encargaría de que la persona comprenda el proceso y tenga voz en todo ese procedimiento en que se pueda ver inmerso? La figura del facilitador viene determinada por reformas tanto en la Ley de Jurisdicción Voluntaria como en la propia Ley de Enjuiciamiento. El facilitador es esa persona que, en definitiva, como tú bien señalas, va a allanarle el acceso a la justicia a la persona con discapacidad. Es una persona, ¿vale?, que en definitiva lo que va es a intentar esas barreras que a nivel cognitivo se va a encontrar la persona con discapacidad a la hora de poder afrontar la administración de justicia en cualquiera de sus ámbitos, ¿vale?, pueda tener acceso, le resulte accesible la justicia, ¿vale? De manera que ya viene con una cierta cobertura formal en cuanto que se le reconoce jurídicamente a través de reformas en los artículos 7 de esas normas que te decía. Su función es totalmente distinta a la de la medida de apoyo judicial. El facilitador, su función queda circunscrita al acceso en sí a la administración de justicia, ¿vale? No a las medidas de apoyo que pueda precisar esa persona en su devenir diario, en su día a día, ¿vale? Es decir, la función del facilitador queda circunscrita a que esa persona entre en la dinámica de la administración de justicia y pueda desenvolverse en condiciones de igualdad en ese ámbito, ¿vale? Y le allane el camino, ¿vale? ¿Para qué? Para que una vez que haya entrado en ese proceso judicial, ya sea de provisión de apoyos o porque se pueda haber inmerso en un procedimiento penal, porque haya realizado una determinada conducta de la que pueda derivarse una responsabilidad penal, o en un proceso civil en el que pueda haberse afectado sus intereses, ese facilitador va a ir de la mano con él para que le resulte fácil el desenvolverse en el ámbito de la administración de justicia. Las medidas que yo te comentaba son medidas que le van a ayudar ya no solo en el ámbito de la administración de justicia, sino que van a ir mucho más allá. Son aquellas personas de apoyo para que esa persona, valga la redundancia, pueda desenvolverse en la vida social, en todos los ámbitos, ¿vale? Sanitario, bancario, jurídico, patrimonial, en todas aquellas facetas de la vida en las que deba operar en el tráfico jurídico. Eso es otra cosa distinta, es una medida judicial de apoyo, en el caso de que tenga que ser judicial, que sería la del defensor judicial o las curatelas, ya sean asistenciales o representativas, o esa figura que hablábamos de la guarda de hecho, ¿vale? Vale, entonces ese facilitador, los cambios estipulan una formación específica para esa persona, porque no hace mucho tiempo, yo recuerdo oír hablar también en alguna noticia o algo de la incorporación de los mediadores al sistema judicial, ¿no? Y que ahora, bueno, en casos pequeños o más fácil resolución, se incorporasen los mediadores, o bien civiles, mercantil o familiar, a esos procesos para desatascar, entiendo yo, el sistema jurídico. Y ahí cabían perfiles profesionales que no pasaban por formación jurídica. Podíamos ser educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos, en fin. Entonces, ¿ese facilitador tiene una formación específica o ahí se incorporarían perfiles como los mediadores, estos que te comento? La mediación extrajudicial que tú me comentas, el perfil para una posible mediación extrajudicial, efectivamente no precisa de esa formación. La figura del facilitador tampoco tiene que ser licenciado en Derecho ni tiene que tener conocimientos jurídicos, es decir, el facilitador en sí, nosotros desde Plena Inclusión Confederación, ¿vale?, se están realizando programas específicos de formación en colaboración con algunas universidades para que puedan titular como formadores. Lo que sí que te digo es que tú ahora, con la ley en la mano, que ya está en vigor, vas al juzgado, a un juzgado de instrucción. Yo fui el otro día por un problema que tuve con un usuario nuestro de una asociación, solicitando un facilitador, y en el juzgado me decían, ¿cómo? ¿Qué dice usted? No, mire usted el artículo 7. Ya no, pero mire usted, nosotros de eso no tenemos. Ya bueno, pero es que la ley lo dice, y este chaval, para poder tener acceso a la Administración de Justicia, para poder entender qué está haciendo aquí esta mañana,
precisa de esa figura jurídica y es un derecho que tiene. Y hubo que suspender la diligencia para que se le pudiera habilitar a esa figura. Formación, ya te digo, nosotros desde la Confederación es una figura novedosa. Se está dando formación en ese sentido y se están intentando crear títulos habilitantes para que esas personas puedan operar en el tráfico jurídico y poder que la Administración de Justicia pueda contar con ellos para que puedan realizar esa labor. Pero ya te digo, si tú te acercas a cualquier juzgado de instrucción o a cualquier sede judicial, como no lleves tú a tu facilitador de la mano, difícilmente esa persona va a poder materializar ese derecho en una realidad, ¿vale? Nosotros desde Plena Inclusión ahora estamos en esa labor, ¿vale?, de formar gente, ¿vale?, desde la Federación Regional para que puedan realizar esa función como facilitadores, ¿vale? De hecho, en la fundación que está en ciernes, que tenemos previsto que sea una realidad en este verano, una de las funciones que queremos es que la persona que se adscriba a esa fundación como personal, ¿vale?, realice parte de todas estas funciones que estábamos diciendo, es decir, la elaboración de esos informes sociosanitarios, la elaboración de dictámenes en aquellos casos en los que se le pueda precisar y que realice también esa figura de facilitador, ¿vale? Que una vez formada, que lo está, pueda realizar esa labor y pivotar por los distintos órganos judiciales para poder realizar esa función y facilitar ese acceso a la Administración de Justicia de la persona que precisa esa figura. Entonces, puesto que a día de hoy no está definida, si alguna persona que quiere iniciar un proceso o personas que apoyamos, quiero decir, a las que atendemos en nuestras entidades, y alguien me dice, pues oye, me pasa esto y no estoy de acuerdo con el testamento, lo que sea. Yo como mediadora civil y familiar que estoy dada de alta en el registro del Ministerio de Justicia, ¿podría presentarme con esa persona como facilitador, por ejemplo? No, es que si la persona lo decide así, claro. No, tú serías en ese caso un guardador de hecho. La mediación es otra cosa. La mediación no tiene nada que ver con la figura del facilitador, ¿vale? Si esa persona decida que la acompañas por voluntad propia y verbaliza que precisa de tu asistencia y tu apoyo para acompañarla a un proceso judicial o a una lectura de testamento, por ejemplo, ¿no? Dice, no he entendido nada, acompáñame. Pues tú serías en ese caso su guardadora de hecho, ¿vale? Tú realizarías una labor de asistencia y apoyo porque la persona, por propia voluntad, verbaliza que quiere esa asistencia y ese apoyo y lo acompañas al notario como guardadora de hecho para ayudarlo, ¿vale?, y asistirlo en ese proceso de formación de voluntad que va a ser cuando vaya a la notaría a realizar la gestión de que se trate. Ahí ya, claro, quedará un poco al criterio del notario cuando elabore el juicio de capacidad si da por buena o no esa intervención, ¿vale? Pero en principio tú serías guardadora de hecho, ¿vale? No serías una facilitadora. La mediación es otra cosa. El hecho de que seas mediadora no te habilita como facilitadora. El facilitador precisa de un título habilitante que ya te digo que desde algunas universidades ya se está trabajando en esa formación, promovido todo por la Confederación, ¿vale?, que es la que en principio ya incluso ha hecho cursos de formación y hay personas tituladas que gozan de formación y están tituladas como facilitadores. De hecho, lo que yo te decía antes, es muy importante que esa figura del facilitador, yo entiendo que debe de provenir un poco del movimiento asociativo, ¿vale? No de los centros de atención directa, para evitar perversiones e influencias indebidas, ¿vale? Y lo ideal sería que el facilitador de Intedis, el facilitador para los usuarios de Intedis, a lo mejor fuera el de Asilo Murcia y el de Asilo Murcia fuera el de Intedis, ¿vale? O incluso la facilitadora de la Federación, ¿vale? Para evitar, porque el facilitador tiene que tener una función aséptica de imparcialidad y objetividad, no vale predisponer voluntades, es decir, no vale decir, bueno, como tú no entiendes, entiendo yo por ti. Eso no es un facilitador, ¿vale? Entonces, lo que quiero deciros con esto es que en esos convenios que yo os decía, que está ahora Joaquín a nivel de federativo y a nivel de confederación se está trabajando en ello, lo fundamental es establecer esos convenios para articular y dotar de carta de naturaleza a esos facilitadores y que la Administración de Justicia tenga una cartera de facilitadores a nivel federativo de los que poder tirar, de los que poder utilizar para que poder facilitar ese acceso a la Administración de Justicia. Y en esos convenios ya no solamente darle cobertura a la figura de los facilitadores, que es lo que tú me decías, porque vayan titulados y con formación federativa, ¿vale?, sino a esa emisión de esos informes sociosanitarios indispensables que necesita el juzgado para fijar las medidas de apoyo y que, en definitiva, todo no pivote en torno al forense, que era el único dictamen pericial que se admitía en los antiguos procesos de incapacitación. Ahora se da juego a estos nuevos informes periciales de carácter sociosanitario,
que son los que realmente no es que sepan, sino que conocen a la persona, porque están en su entorno natural de atención, ¿vale? De manera que esos informes son los que nos van a servir un poco para establecer esas medidas de traje, ¿vale? Pero respecto a lo que tú me dices de facilitador, en principio es necesaria una habilitación, es necesaria una formación, la federación está en ello, ya tenemos formados gente en Murcia como facilitadores a través de esos cursos de la Confederación, y para dotarlos de un cierto título habilitante o de una cierta capacitación, o para, entre comillas, aunque esté mal dicho, venderlos como algo con tintes de habilitación oficial, ya hay universidades que les van a dar respaldo, ¿vale? Para darle una cierta oficialidad, de manera que esas personas puedan operar y se les reconozca esa legitimidad para realizar esa función, ¿vale? Vale, gracias, Rafa. Bien, soy Antonio, el padre de Josué, y quería plantear una cosa. La ley, por lo que veo, intenta asegurar la participación de las personas con discapacidad, y para ello precisa la búsqueda de apoyo más adaptado a sus necesidades. Estamos hablando de algo que es fundamental, pero tanto a los guardadores de hecho como a los facilitadores, para personas gravemente con problemáticas de comunicación, algo fundamental para esas personas con ese grado de dependencia, ya que la ley de dependencia ahí no facilitó absolutamente nada. Los medios para la comunicación, ya sean técnicos o ya sean también de formación, como puede ser los sistemas de comunicación alternativa, el ISAC y otros muchos que hay, supongo que serán fundamentales a la hora de hacer esa formación. Y sobre todo también a los padres estamos a la espera de que esos medios técnicos pues sean una realidad y que no se pierdan, como está ocurriendo pues con la ley de dependencia, que nunca se proveyeron por parte del Estado. Antonio, totalmente de acuerdo. La formación de los facilitadores debe tener en cuenta las necesidades extensas de apoyo y generalizadas de ese sector de la discapacidad, porque no dejamos de hablar de personas igual que el resto, y por tanto el facilitador deberá estar formado a esos niveles. A nivel técnico, totalmente de acuerdo de que dotar de esos medios para que el acceso a la Administración de Justicia se pueda hacer realmente en condiciones de igualdad, de manera que habrá que dotar de esos soportes técnicos para que esas personas, que vuelvo a repetir, son personas igual que el resto, deban de poder ejercitar sus derechos en condiciones de igualdad. Y en cuanto a lo de la crítica de la ley de dependencia, yo ahí sí que te digo que no es todo lo que... No entiendo muy bien tu afirmación, ¿vale? Pero yo soy un defensor de la ley de dependencia, ¿vale? Desde el punto de vista de... Para mí sí supuso un paso muy importante en el mundo de la discapacidad y en la garantía de derechos. ¿Que se quedó corta? Pues seguramente, ¿vale? Como siempre. Pero como no termino de entender muy bien tu reflexión, no te doy la razón del todo. Yo, la ley de dependencia para mí sí supuso un hito importante, sobre todo desde el punto de vista de la financiación de la discapacidad, y yo sí rompí una lanza por ella y la sigo rompiendo, porque para mí supone una garantía de derechos que antes no teníamos, más allá de un artículo de la Constitución muy genérico que era lo que nos permitía un poco. Ahora sí que la ley supone una cobertura asistencial importante. Que quizá se quedó corta, pues ya te digo que sí, ¿vale? Y en cuanto a lo otro que dices, tienes toda la razón, ¿vale? De acuerdo, totalmente también con los dos puntos, porque los medios normalmente se quedaron escasos a la hora de surtir pues, a centros y a otras muchas cosas, y sí se surtió con medios eficaces y eficientes, pero otros muchos medios pues fueron obviados. Gracias. No, si yo la reflexión que hago de la dependencia, por lo que yo digo que la dependencia fue buena, y esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, es porque la dependencia consagró un derecho subjetivo a exigir, ¿vale? Un derecho de ciudadanía, para poder, sobre la base de una ley, ¿vale? Publicada en el boletín oficial, el derecho a ser atendido dentro de un paraguas asistencial que se configuró como un pilar del estado de bienestar. Hasta ese momento no existía ese paraguas de protección social. Dependíamos de subvenciones o de los convenios de mantenimiento, en el que, pues, a nivel político, pues, se nos iba financiando un poco por la vía de la subvención, ¿vale? Ahora no, ahora la ley de dependencia, lo bueno que tuvo, desde el momento que la discapacidad entró en ella,
es que la persona dependiente, la persona con discapacidad, en cuanto a persona dependiente, con un determinado grado de dependencia, ¿vale? Tiene el derecho, en su condición de dependiente y en virtud de un programa de atención, a exigir, y por tanto lo puede reclamar judicialmente, el derecho a ser atendido dentro de ese paraguas de protección social, que se llama dependencia, ¿vale? De manera que o me das una plaza pública, porque mi PIA determina que tengo derecho a un centro de día, o me tendrás que dar una plaza concertada, ¿vale? En virtud del régimen de concertación social, o me tendrás que dar una prestación vinculada al servicio, porque yo tengo un derecho subjetivo de ciudadanía a ser atendido dentro del paraguas de protección social por mi condición de persona dependiente. Antes de la ley de dependencia no teníamos esa cobertura asistencial, no teníamos ninguna ley que amparara esas demandas judiciales. Ahora yo sí, que soy un abogaducho, puedo coger e irme a un tribunal de justicia ordinario y solicitarle a un juez, ¿vale?, a otro operador jurídico que me ampare en mi derecho, porque la ley lo dice, ¿vale? Por eso yo siempre digo que la ley de dependencia es una buena ley, ¿vale? Es una ley, lo que pasa es que aquello se vendió mal, se vendió un poco como que las madres iban a tener derecho a una prestación económica, que todo el mundo iban a cotizar a la seguridad social, que aquellas madres que habían renunciado a la posibilidad de promocionarse a nivel profesional se les iba a dar una cobertura a nivel asistencial y que iban a cotizar para jubilación. Eso no es cierto, la ley nunca dijo eso. La ley decía que excepcionalmente se podría tener derecho a una prestación por cuidados en el entorno familiar, pero la ley lo que siempre priorizó fue el servicio sobre la prestación. Es decir, lo que la ley garantizaba es el derecho a ser atendido dentro del paraguas de protección de la dependencia. Y solo excepcionalmente, es decir, hablaba de la excepcionalidad, se podría tener derecho a esas prestaciones económicas. Claro, lo ideal hubiera sido, y ahí se han escrito ríos de tinta, de bueno, vale, de acuerdo, tenemos derecho a ser atendidos en centro de día durante el régimen tal, pero el resto del día la persona dependiente sigue siendo dependiente. ¿Qué pasa cuando salen los chavales a las 5 de la tarde de su casa? Y a lo mejor ahí es donde va tu crítica. Ya no son dependientes, ya se han quitado la etiqueta de dependientes, ya no tienen necesidades extensas de apoyo, ya a las 6 de la tarde ya no necesitan. ¿Dónde está el paraguas de la dependencia por las noches cuando estos chavales necesitan? ¿Qué le da la dependencia al resto de horas del día? Entonces, claro, ahí se hablaba de la posibilidad de que lo ideal hubiera sido que se hubieran podido compatibilizar el derecho al asistente de centro de día con las prestaciones por cuidados en el entorno familiar para esos periodos de tiempo en el que la dependencia ya no, el sistema de dependencia no daba servicio. En fin, aquí tenemos para otra charla. Sí. Tienes toda la razón, pero yo me ciño a un solo ejemplo. Todas las familias que tienen un minusválido con máximo grado de dependencia, pues no tienen vacaciones en Navidad, Semana Santa, ni en verano. Ahí es donde yo pongo el hincapié en que la ley de dependencia ahí no se le ha dejado llegar. Tienes razón, Antonio. Cuando uno tiene razón hay que dársela y tú la tienes. Muy bien, gracias. Pues no sé si creo que no hay más manos levantadas y en el chat tampoco hay más preguntas. Os animamos a aprovechar la oportunidad de preguntar a Rafa, que lo tenéis ahora a vuestro alcance. Accesible, que a mí me pueden, que saben ellas que muchas que veo aquí son compañeras y saben que hay que preguntarla. No digas así como que soy inaccesible, que yo soy... No, digo, es una oportunidad que hay que aprovechar. Si no es así, no sé, Elvira, ¿quieres comentar algo? Porque parece que no hay más intervenciones. Vale, yo nada más que agradecer a Rafa su exposición, que creo que ha sido bastante clara y que, bueno, dudas seguro que van a surgir, pero van a surgir sobre la marcha conforme surjan los casos y seguro que vamos a ir de la mano tanto plena inclusión con Rafa y con los facilitadores y todos los apoyos que necesiten las personas con discapacidad, sin lugar a dudas. Y que estamos a disposición de todas las familias y las dudas que tengáis y de los profesionales, que sabéis que siempre que podemos lo vamos resolviendo y si no lo sabemos buscamos la respuesta, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias a todos y bueno, a ver, pues una pregunta. Parece que quieres hacer alguna pregunta, ¿no? Sí, venga, sí, pues, sí. Carla, dejamos que cierres tú con la última pregunta. Gracias. Sí, el que el padre le deje en herencia a la persona que tiene con discapacidad, ¿influye algo a la hora de elegir un centro? Sí, esa es mi pregunta. Encarna, la pregunta me imagino que como yo soy el que estoy hablando será para mí.
Bueno, es que me pueda contestar, sí. Sí. Yo, Encarna, la voy a emplazar a usted, porque este tema es un tema muy delicado y yo tengo... si usted pertenece a alguna asociación de plena inclusión. Yo pertenezco, de plena inclusión, no sé ahora mismo, pero en Archena se formó hace 2 años una asociación de familiares y personas con enfermedad mental. Y estoy en esa asociación. Vale, vamos a ver, Encarna, es que entonces no tendría posibilidad de ir ahí a la federación. Cada persona es un mundo y cada familia es distinta, ¿vale? Sí. Y con esto le quiero decir de que yo decirle aquí ahora, darle 2 pautas sin yo conocer su realidad y sus circunstancias, sería temerario por mi parte, ¿vale? Sí. Yo solamente le hago la siguiente reflexión, ¿vale? La persona con discapacidad, ¿vale? Y de aquí extraigo usted las conclusiones. Ya le digo que yo no conozco su caso y cada caso es distinto, ¿vale? De manera que no lo tome usted esto como un dogma de fe porque no lo es. La persona con discapacidad, por su condición de dependiente, ¿vale? Está bajo ese paraguas asistencial que se llama dependencia. De manera que se llamará centro de día, se llamará centro residencial, se llamará SEPAP, se llamará como se llamará vivienda rotatoria, como lo llamemos. Pero tiene derecho a ser atendido y es un derecho que se puede exigir y que está garantizado por ley. Por tanto, una persona con discapacidad que sea dependiente ya tiene esa cobertura asistencial en la mochila de su vida. Al margen de eso, cuando falte su padre y su madre, además de faltar pues, lo más importante que tenemos, que son nuestros referentes paternos y que eso, en definitiva, pues, a muchos de nosotros supone quizás la pérdida más importante, ¿vale? Cuando falten nuestros padres, cuando falten los padres, en este caso usted y su marido, esta chica o este chico tendrán derecho a una pensión de orfandad absoluta, ¿vale? A la que habrá que adicionar en forma de complemento el importe de la prestación por hijo a cargo con discapacidad que usted está cobrando a día de hoy, me imagino, por su hija porque tiene una discapacidad. Sí. De manera que su hija, cuando se enfrente a ese momento en la vida, en la que le faltará a usted y su marido, tendrá el derecho a ser atendida por ese paraguas que se llama dependencia, ¿vale? Que se llamará servicio de residencia, o se llamará centro de día, o se llamará como se llamará. Habrá que ver cuáles son las circunstancias. Por eso le decía que tenemos que valorar un poco el caso concreto. A eso habrá que unirle el que a nivel asistencial va a lograr a nivel de prestaciones una orfandad absoluta más ese complemento, que con una base reguladora medio normal que haya tenido su marido o usted, o si han cotizado los dos en seguridad social, estamos hablando de pensiones que en muchos casos yo me encuentro bastante elevadas, ¿vale? Ese es el panorama con el que se va a encontrar su hija, con una pensión, ¿vale? De cierta importancia, dependiendo un poco de por cuánto hayan cotizado ustedes, y ese derecho a ser atendida. El problema del derecho ese a ser atendido dentro de ese sistema de dependencia es que no es un derecho gratuito. Es un derecho que está sujeto a un régimen de copago o de cofinanciación. La persona copaga en proporción a la capacidad económica que tiene, ¿vale? De manera que cuando su hija necesite utilizar ese paraguas de protección, que se llama dependencia, tendrá que retratarse económicamente en proporción a su capacidad económica. De manera que si tiene solamente esa orfandad absoluta con ese complemento de la prestación por hijo a cargo, pues esa será su capacidad económica y sobre esa capacidad económica se le hará el cálculo de lo que tendrá que copagar por utilizar el servicio concreto de dependencia que pueda necesitar. Si al margen de eso usted coge y la mejora por vía testamentaria, que la ley lo permite, utilizar los tercios de mejora y de libre disposición, e incluso podría usted grabar el tercio de legítima, y le llena esa mochila económica de más bienes, esa mochila se va a tener en cuenta efectos de ese posible copago, ¿vale? De manera que tendrá que copagar más en proporción a su capacidad económica, por algo por lo que podría tener que, si no tuviera esa capacidad económica, no copagar tanto, ¿vale? En cuanto a lo del tema del testamento, de lo que usted puede hacer, pues ya le decía, puede usted incluso, fíjese, con la reforma, grabar incluso la legítima, ¿vale? A efectos de constitución de un derecho de habitación. Es decir, que tiene usted las manos totalmente libres para poder mejorar a esta hija con todo lo que quiera, ¿vale? De manera que puede jugar con los tercios como usted desee, el tercio de legítima, el de mejora o de libre disposición en favor de ella. ¿Qué es lo más conveniente? Pues ya le digo, yo quizá le hago esas reflexiones para que usted un poco vaya trabajando con ella. Lo ideal sería que se pusiera usted en manos de alguien, ¿vale? O bien de un notario, o bien de un compañero, de un abogado, o de alguien que tenga conocimientos jurídicos para que le ayudara un poco en esa decisión. Aunque ya le digo, el testamento es un acto personalísimo y nadie debe de
nadie debe de influirle a usted a la hora, pero sí por lo menos amoblarle un poquillo más la cabeza, más de lo que yo he podido hacer ahora, para que sobre la base de sus circunstancias concretas, de quiénes son sus otros hijos, qué proyecto de vida tiene usted para esa hija o para ese hijo, para el día de mañana, pues un poco partiendo de esas premisas, poder configurarle el traje exacto para ese testamento, en el que darle respuesta a cuáles son esas necesidades o a eso que a usted le preocupa. Y sobre la base de esas circunstancias, pues establecer el testamento más adecuado para darle respuesta a eso que usted plantea, a su realidad, que es en definitiva la que tiene que atender. Vale, muchas gracias. Me ha despejado muchas dudas. Muchas gracias. Y bueno. Pues por mi parte, Juanjo, agradeceros a todos que hayáis contado conmigo y que yo estoy a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. Pues muchas gracias por conectaros y pronto informaremos sobre nuevos seminarios que se van a realizar ya una vez que pase el verano, cuando retomemos la actividad de estos seminarios ya en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Muchas gracias por todo. Buenos días. Chao.